Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. El día de ayer me sorprendió Rosa María Palacios en su blog escribiendo un artículo explicando las supuestas razones de la salida de Juan Carlos Tafur de esta radio, que yo no las conozco, pero según ella hay una especie de conspiración en esta radio promovida por mí, y describe una reunión en la que yo habría dicho ciertas cosas sobre el Grupo del Comercio. Rosa María, la mitad de las cosas que he dicho en esa reunión son las que tú dices y que han motivado, bueno, decías, ¿no? Ahora parece que has cambiado de opinión, pero tú has presentado, junto con tus amigos y el señor Mombe, un recurso contra la concentración de medios del Grupo del Comercio. ¿Por qué? Porque concentrar medios es tener demasiado poder. Es arrodillar a la gente, es arrodillar presidentes, como ha pasado en este país. O sea, yo te pongo, te saco, yo te puedo vacar, yo puedo hacer contigo lo que quiera, porque el diario El Comercio y el Grupo El Comercio ha arrodillado a los últimos presidentes de la República del Perú. Entonces, y que hay un problema con la manera como la actual administración del comercio llegó a tener el control del Canal 4, pero es obvio, pues. O sea, eso no resiste el menor análisis. El menor análisis, y eso fue un proceso de manipulación política escandalosa que debería merecer la atención del Congreso de la República y la atención de otras instancias, incluyendo la Contraloría. ¿Y por qué lo digo? Porque Canal 4, y yo lo dije en su momento y lo repito ahora, al igual que Canal 5, la sanción, aparte de otras que merecía, es perder la licencia, porque habían incumplido las normas mínimas que se deben cumplir cuando uno tiene una concesión del espectro radioeléctrico, como es un canal de televisión. Y por lo tanto, lo que debió pasar es que Canal 4 y Canal 5 perdieran sus licencias. No ocurrió así y Toledo decidió manipular la titularidad de estas empresas. Y se usó lamentablemente el sistema anticorrupción para eso y arrodillaron a los señores del Banco Vice que habían hecho transacciones con Montesinos y los obligaron en la casa de Alejandro Toledo, porque ahí eran las reuniones, a entregar la deuda que Canal 4 le tenía al Banco Vice a cambio de nada al señor Mome, de nada. Yo voy a pagar algún día, ese fue el compromiso, algún día pagaré. Y luego ¿quién entró a Canal 4? El Grupo del Comercio asociado con el señor Santo Domingo. No dice, oye, ¿qué hacía Santo Domingo? Es que Santo Domingo tenía un problemón, pues. Había comprado la cervecería Bacus y los accionistas minoritarios lo acusaban al señor de haberse pasado por encima de los derechos de los accionistas minoritarios a la primera opción. Entonces, ¿quién resuelve esto finalmente? Y casi simultáneamente entra el Grupo Santo Domingo a Canal 4 y se resuelve el problema en la CONASEF. Y hay una persona que es el hilo conductor en todos estos hechos, el señor César Almeida. Cuando Canal 4 estaba en Indecopi y había que resolver el tema de las acreencias y cómo se manejaba, ¿quién estaba en Indecopi? Almeida. Y cuando había que resolver el problema del Grupo Santo Domingo en CONASEF, ¿quién pasó a CONASEF? Adivinen. César Almeida. Entonces hay sobradas evidencias de que todo este proceso fue absolutamente manipulado. Absolutamente manipulado. Y eso no es insultar a nadie, sino reclamar, yo creo, un derecho elemental de los ciudadanos a estar informados sobre lo que ha ocurrido en su propio país, porque si con alguien coordinaba a César Almeida todos los días fue como con Alejandro Toledo. Por culpa de Alejandro Toledo terminó preso el pobre hombre. Entonces yo creo que esto es una verdad que en algún momento se tiene que saber y alguien tiene que tener el coraje de enfrentarla, pero el problema es que en el Perú todo el mundo le tiene miedo al Grupo del Comercio o sirve a los intereses del Grupo del Comercio. Exitosa. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo hasta ahora no me entero por qué se fue el señor Juan Carlos Tafur. Cuando entró acá el señor Philip Butter, que es una persona con la que yo públicamente tengo diferencias, el señor Juan Carlos Tafur no quiso permanecer en la radio por su voluntad, nadie lo sacó, él salió de la radio porque quiso. Y yo creo que se equivocó, porque la tragedia del Perú es que somos un país profundamente dividido, donde todos nos creemos poseedores de la verdad y vamos hacia la confrontación, y lo que hay que crear son puentes de comunicación entre los peruanos. Y si Radio Exitosa tiene el valor extraordinario que tiene en este momento, es que es la posibilidad de ser un espacio abierto para todos.
pienses lo que pienses. A mí nunca el señor Capuñay, y que me diga lo contrario Philip Batres, que me diga lo contrario el señor Tafur, que me diga lo contrario hasta Rosa María Palacios, que ha trabajado acá. ¿Cuándo le dijeron lo que tenía que decir? Exitosa. Y este espacio extraordinario lo desperdició Juan Carlos. Yo no sé por qué, porque estaba Batres. O sea, acá tienen que estar solo los que a mí me gusta cómo piensan. O sea, Batres piensa diferente, sí, pues. Y hay un montón de gente en el Perú que piensa como él. Y no tenemos derecho a excluirlo. O sea, sí tenemos derecho a exigirle, Philip, aguanta, ¿no? No te pases con los adjetivos, ¿no? Discrepa, pero con altura, ¿no? Y yo creo que Philip está, y lo ha demostrado, dispuesto a escuchar. Pero eso no nos pone de acuerdo, la diferencia que tenemos. O sea, esta discusión que hemos tenido todas estas semanas que Philip está acá sobre la ideología de género y sobre este tema, ha sido una discusión positiva porque nos ha permitido sacar aquellos puntos en que tenemos que entendernos con urgencia los peruanos. Pero, no sé, a mí me ha parecido muy irresponsable lo que ha dicho ayer Rosa María Palacios. Y además insinúa por ahí que yo tengo pasado. Si algo se ha ventilado en este país, Rosa María, ha sido mi pasado. A mí me gustaría que se ventile el tuyo. Porque a mí me has tildado de fujimorista, pero yo nunca cobré. Yo cobraba en el canal en el que trabajaba, dicho sea de paso, en el que me den plata hasta el día de hoy. Pero yo no trabajé para el Consejo de Ministros. Yo te pregunto, ¿tú trabajaste para la PCM de Fujimori, sí o no? Y cobraste. Tú trabajas, y la gente no se acuerda, porque hay gente muy joven, ¿no?, que la sigue. Pero había un canal, ¿cómo se llamaba? Cable Canal de Noticias, ¿no es cierto? Que es el canal de cable que el gobierno creó para enfrentar al canal N. Ya. ¿Yo trabajé en ese canal? No. ¿Tú trabajaste en ese canal, Rosa María, sí o no? O sea, trabajaste en el canal que Fujimori, Montesinos y su entorno en ese momento decidieron hacer para contrapesar Canal N. ¿Por qué no nos explicas cómo era tu trabajo ahí? ¿Cuál era el sentido y el objetivo de ese canal? ¿Ah? ¿Quién pagaba los sueldos en ese canal? Porque tú eres una persona inteligente, o sea, tú no eres una persona como Héctor Chumpitaz, ¿no? Que es una persona ingenua y que es una leyenda del fútbol peruano al que todos deberíamos honrar. ¿Y por qué nombro a Héctor Chumpitaz? Porque acá hay un tercer asunto que tú deberías responder, Rosa María. Y es el tema de la campaña del señor Juan Carlos Hurtado Miller para la alcaldía de Lima. Era el candidato de Fujimori y Montesinos. Y el señor Héctor Chumpitaz, héroe del fútbol nacional, tuvo que pasar la vergüenza de estar 3 años de su vida en detención domiciliaria por haber recibido dinero para apoyar su candidatura como regidor. Y yo le creo a Héctor Chumpitaz que él no sabía que el dinero podía tener un origen ilegal. ¿Por qué? Porque Chumpi es una persona sana, exitosa. Es una persona ingenua, es una persona que no tiene dobleces. Pero Rosa María, de esa bolsa que recibió Chumpitaz, tú recibiste, porque tú asesoraste la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller. Y yo quisiera saber cuántos días estuviste presa o en detención domiciliaria. ¿Por qué Héctor Chumpitaz recibió ese maltrato y tú no? Cuando recibieron dinero de la misma bolsa. Porque en el Perú hay 2 justicias. Por eso. Y porque eso se tiene que acabar. Y yo creo que no sé, tenemos un problema bien serio con algunas personas que no tienen historia o que han construido una historia de sí mismas que no tiene que ver con la realidad. Todas las explicaciones que yo tenía que dar sobre los errores que como ser humano he cometido, porque yo hago cosas, entonces como hago cosas y me arriesgo, me equivoco y aprendo de mis errores y trato de ser una persona mejor, y creo que a los 63 años, que es lo que tanto le interesa a Philip Batres, ¿cuántos años tengo? Bueno, yo tengo 63 años y me siento mejor persona de la que era hace 10. No porque no haya cometido errores, porque aprendí de ellos. Pero cuando uno oculta su historia, como haces tú, Rosa María, no aprende nada. No aprende nada. Y yo te hago una última pregunta. ¿Por qué no me ayudas a preguntarle a Chicho Mome dónde están sus videos con Vladimiro Montesinos? Él dice que en los videos con Vladimiro Montesinos se registran conversaciones sobre la guerra con Ecuador. Yo no te creo, Chicho. Yo no te creo. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho
que, a ver, así como vimos los videos de Crucillat, ¿por qué no vemos los de Mome? Porque desaparecieron, porque alguien pagó por ellos. Y una vez más, esas son dos justicias, y eso tiene que cambiar. Por ahí lo dejamos ahí, ¿no? Por ahora. Exitosa. Ahora, yo insisto, sinceramente, me parece tan alucinante esa versión de la salida de Juan Carlos Tafur del diario. La de la radio la sé porque él no quiso estar acá porque estaba filibate, yo creo que se equivocó, pero se quedó en el diario. ¿Por qué se fue del diario? No lo sé, pregúntenselo a él, pregúntenselo al señor Capuñay. Yo no lo sé, no lo conozco, no veo a Juan Carlos Tafur hace semanas, meses, de que se fue de la radio, no lo veo, no tengo ningún contacto con él. Entonces me parece muy irresponsable pretender atribuirme algún cargo o algún papel en esta historia. Simplemente, no sé, vamos a hablar del Papa mejor, para cambiar de humor. Está con nosotros el padre Guillermo Vinca Peredes, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana. Bienvenido. Gracias, señor Lucar, gracias por la invitación. Esta noticia, más allá de las confesiones que puede haber en el Perú, somos un pueblo mayoritariamente católico, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero yo creo que ha alegrado no solamente al pueblo católico, sino en general por el discurso que está teniendo el Papa Francisco a la comunidad nacional entera, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay mucha cercanía entre lo que nosotros estamos en este momento viviendo, este sentir de la Amazonía, por ejemplo, que nos presenta ante el mundo como una esperanza. Somos de esta esperanza que el mundo tiene porque la selva es un pulmón para la humanidad. Y el Papa está muy en sintonía y lo expresó muy bien en la Laudato Si, esta encíclica tan bonita que nos decía: la tierra es nuestra casa común. Y además viene como un padre, como un pastor que se acerca cuando el hijo está sufriendo. Y él nos ha acompañado en esos momentos que todos experimentamos de dolor. ¿Por qué escogió? O sea, el Papa tiene que medir sus itinerarios, ¿no es cierto? Tiene que tomar decisiones a qué países va, a qué países no va. ¿Por qué ha escogido el Perú? ¿Por qué esa decisión de venir al Perú? Considerémoslo un privilegio, porque sabemos que hay muchísimas peticiones al Papa para que vaya a visitar los países. Y el Papa ha escogido. Los puntos donde va a visitar el Santo Padre creo que son un poquito lo que nos da ese lance para entender por qué escogió el Perú. Está muy cerca de la gente que sufre y usted sabe que Puerto Maldonado simboliza toda la selva nuestra con toda su problemática social, de pobreza, de olvido también. Y luego el norte por los sufrimientos. Trujillo, el norte peruano, han sufrido, lo sabemos muy bien, ustedes lo han hecho conocer también. Y el Papa dice: quiero estar cerca. Es la imagen del buen pastor, que lo ha dicho como muy plásticamente cuando hablaba. El pastor va delante del rebaño para guiarlo, pero también va al medio, o sea, para experimentar el peso del camino, el dolor. Y el Papa quiere estar cerca, quiere sentir. Y también va el pastor atrás para poder empujar a los que están un poco retrasados en su camino. Y esa imagen que él lo ha predicado tantas veces, pues lo hace ahora una realidad. Ahora, el Perú es un país, y acabamos de hablar precisamente de eso, profundamente fraccionado, profundamente dividido, no solo por lo que ha pasado en las últimas elecciones, que ha sido solo una señal a nivel de lo político, ¿no?, del nivel de confrontación que existe entre los peruanos, sino casi en todos los temas. Es decir, la última controversia que se ha generado ha sido alrededor de esto de la ideología de género, si había o no una intención del gobierno de imponer una ideología de género, y esto ha generado manifestaciones y en general una confrontación. Yo me imagino que el Papa Francisco va a referirse de alguna manera a esto, ¿no? Porque entiendo que lo que él hace es, digamos, informarse adecuadamente de lo que está pasando en cada lugar que visita y tratar de dar un mensaje que vaya precisamente a aportar a respuestas, ¿no?, con respecto a los problemas que cada país vive, ¿no? El Papa va a una visita pastoral y el pastor, como usted bien lo deja entrever, va a ver qué necesita su pueblo, sus hijos, sus fieles para poder caminar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que pide el Señor. Y naturalmente es una preocupación que vivimos, cómo entender
la imagen bíblica de la familia propuesta por Dios, ¿no? Donde es muy claramente en el relato del Génesis, Adán, Eva y luego una familia constituida con mucha claridad y que es el soporte no solamente de una humanidad más saludable, más equilibrada, sino de una humanidad que camina y que avanza y que crece. Por eso la frase creced y multiplicaos, lo que no implica que haya, como a veces nos pretenden decir, un desprecio de la iglesia por alguien o un negar derechos, por ejemplo, a la mujer, de ninguna manera. La iglesia aprecia, valora, respeta, comprende y da el lugar a todos, el lugar que merecen como hijos de Dios, pero plantea también con claridad el plan que Dios le ha dejado como tarea. No es una propuesta de la iglesia, es un encargo que Dios le ha dicho, ustedes tienen que presentar a la humanidad esta imagen, por ejemplo, la imagen de familia. Y en eso estamos. Pero eso significa que sí va a tener, digamos, una intervención, porque esto en realidad no solamente está ocurriendo, todo este debate sobre el tema de la ideología de género está ocurriendo, digamos, por todos lados, ¿no? Yo he estado revisando, en Brasil ha habido un estadio lleno, ¿no? Planteando esta controversia, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo, es decir, nosotros pensamos a veces que esto es un fenómeno y esta polémica se está produciendo en el Perú. O sea, va a haber una declaración entonces del Papa en ese sentido. Mire, el Papa es un pastor, procura no confrontacionar porque un pastor no hace una confrontación, pero sí es claro. Y sabemos por otro lado, por ejemplo, que en Europa ya algunos planteamientos que parecen aquí interesantes no tienen un sustento científico, que es tal vez el campo del diálogo donde se debe discutir esto. No es cuestión de una fe que se opone, es cuestión de una realidad científica que quienes con competencia pueden explicarlo y sustentarlo. Lo que el Papa viene es animarnos en la fe, ese es el objetivo principal. Nos ha hablado en la Evangelii Gaudium, esta encíclica tan bonita, tan importante, que nos busca de hacer entender al Cristo que está presente hoy y que nos hace entender que estamos en un pueblo que necesita de Dios, pues allí nos dice hay que acercarnos más al hombre. La iglesia es una escuela de humanidad. Creo que podemos con usted compartir que algunas cosas nos han deshumanizado. ¿Quién tiene esa tarea de volver a humanizar? De dar un norte a la humanidad. Esa es un poco la tarea de la iglesia. Y eso es lo que el Papa viene a orientarnos, a reconfirmar. Tenemos que marcar un norte positivo para el hombre, para el Perú, para la humanidad. No podemos dejar que todo siga siendo siempre dificultades, ¿no? Como las pasamos en todos los países. Y allí es donde el Papa nos va seguramente a marcar un norte muy claro. Ahora, padre, esta visita va a significar un reto en términos organizativos enorme, ¿no? Sí, sí. Enorme, porque, por ejemplo, ayer hablábamos con el alcalde de Puerto Maldonado y nos decía que ellos eran absolutamente conscientes del enorme reto que va a significar la presencia del Papa en Puerto Maldonado, porque no solo van a estar los habitantes de Puerto Maldonado, ¿no? Los católicos, y no solo los católicos, creo yo, de todo Madre de Dios, sino va a venir gente de todo el sur del país a Puerto Maldonado, y va a ir gente de Bolivia y gente de Brasil, donde digamos, la Iglesia Católica también es muy, muy fuerte, y entiendo sobre todo en esta zona de frontera con Perú y Bolivia. Es decir, va a significar, insisto, un enorme reto organizativo, logístico. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Sí. Mire, tenemos la ventaja, diría yo, que la Santa Sede tiene mucha experiencia en estos campos y nos están orientando muchísimo, muchísimo. Son ellos que manejan muy bien esos aspectos. Luego el gobierno, como usted lo habrá escuchado, una gran disponibilidad, una gran exitosa con el pueblo que es mayormente católico y con la gente de buena voluntad. Entonces van a poner todas sus capacidades, y lo han expresado muy claramente, para que se pueda organizar bien. Por nuestra parte, la Iglesia también ha hecho ya una estructura mínima, donde está la presidencia, el señor cardenal, que digamos lideran todo este trabajo. Hay 3 obispos, Monseñor Norberto Strodman, que es el obispo de Chosica, secretario general, que coordina, Monseñor Miguel Cabrejos, el arzobispo de Trujillo, que ve toda la parte de medios a nivel nacional,
Monseñor Raúl Chao, el obispo auxiliar de Lima, que va a ver la parte litúrgica, que es un poco el corazón de los momentos que será el Papa. ¿Y se sabe ya cuáles van a ser las actividades o todavía no se conoce el detalle? O sea, va a haber, me imagino, un gran evento central que es una misa y un mensaje que el Papa entrega, ¿no es cierto? ¿Esto dónde va a ser? Supongo yo, tiene que ser un espacio muy grande, ¿no? Y tal vez hasta el campo de Marte quede chico, ¿no? Para algo así. Efectivamente, esta parte logística lo está viendo la comisión y será el Santo Padre quien lo decida con sus asesores, y cuando ellos lo hayan definido van a hacer conocer ese programa al Perú. Y entonces la conferencia episcopal oportunamente se los hará conocer también a la prensa y a todo el pueblo, porque el pueblo va a participar allí, ¿no? Ahora, las fechas son 18, 19... 18 al 21. Llega el 20 y 21. Y se va el 21. Coincide con el aniversario de Lima. Así es, efectivamente. Ahora, va a haber, me imagino, actividades, bueno, no conocemos el detalle todavía, ¿no es cierto? Porque él acostumbra a visitar albergues, tomar un contacto más directo con los fieles y con las obras sociales. Así es. Sí, lo que sí sabemos, como usted lo menciona, el Papa quiere estar cerca, ¿no? Es muy sensible. Y es un hombre de gestos que le brotan sinceramente. Y él quiere no hacer una visita fría, naturalmente, sino estar cerca. Es pastor, es un padre, y le gusta esa experiencia de padre, ¿no? Posiblemente se consideren momentos de cercanía con algunos grupos que aún no podemos conocer, pero que seguramente habrán, ¿no? Y la organización ya empezó. Sí, ya. O sea, ya se puso en movimiento todo el... Sí. Ahora, esta visita tiene un elemento que muchas veces la gente no toma en cuenta. Hay que recordar solamente la de Cuba, que es relativamente cercana, que es un evento de medios importantísimo. Es decir, la presencia del Papa es cubierta por las señales de televisión y de radio de todo el mundo. Es decir, las imágenes del Papa en el Perú van a dar la vuelta al mundo. No vamos a tener miles de millones de personas viendo la transmisión de lo que ocurra acá. Efectivamente, nos van a poner el centro del mundo a nivel de la fe, ¿no? Es un momento privilegiado, por eso decíamos, inclusive para un desarrollo. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, en muchos lugares tendrán que desarrollar para que la gente pueda sentirse mejor. O sea, hay mucho que además de lo espiritual, además del campo de la fe, va a ser un beneficio para el país. También en infraestructura seguramente, en un crecimiento que viene como colateral a la visita y a la presencia del Papa. Bueno, hay que estar preparados entonces para un evento realmente significativo y hay que estar atentos para lo que diga, ¿no? Para lo que diga el Papa Francisco. Claro. Yo le agradezco mucho al padre Guillermo Inca Pérez, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, ya lo saben. Bueno, la noticia ya salió ayer y fue celebrada por todo el pueblo católico, que es mayoritario en el Perú. La visita es del 18 al 21 de enero del próximo año. Estará en Lima, en Puerto Maldonado y en Trujillo, que es simbólico, ¿no? Porque exacto, de alguna manera va a permitir albergar a toda esta sufrida zona norte del país, ¿no? Que ha sido tan afectada por las inundaciones, ¿no? Y los desbordes en los últimos meses. Seguramente habrá un mensaje de esperanza del Papa, y de cercanía, que es lo que más aprecia. Usted recuerda, apenas se supo del problema, el Papa respondió con una carta muy bonita y luego con un gesto concreto de su generosidad para que las víctimas puedan sentir algún alivio. Muchas gracias al padre Guillermo Inca Pérez, y recordemos, ¿no?, lo que fue el mensaje, ¿no?, cuando estuvo el Papa Juan Pablo acá y dio, ¿se acuerda usted la famosa frase esa? A ver, lo podemos poner, señora Magariño. Está siempre en actitud de búsqueda. Por eso, yo, peregrino de la evangelización, siento el deber de proclamar esta tarde que solo en Cristo está la respuesta. A estos quiero decir. El Papa, que también es carajo. Quiero deciros también
que el Papa se siente charapa. Simpaticísimo, simpaticísimo. Eso fue Sí, extraordinario, simplemente. Sí, sí, sí. Porque además nadie lo esperaba. Se ¿no? ganaba el corazón, ¿no? Sí. Tiene una capacidad de sintonizar con la gente impresionante. Sí, sí, sí. Es un santo. Muchas gracias una vez más Gracias, al padre señor Guillermo Lucar. Inca Pereda, secretario general adjunto del Episcopado. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Por si acaso, hay gente que me ha reclamado en el Twitter, ¿por qué no le contesto en el Twitter a Rosa María Palacios? Porque me ha bloqueado. Me ha bloqueado. O sea, si dice cosas sobre mí en las redes y no me permite contestarle en las redes, bueno, lo que tengo es este espacio. Y yo creo que he sido, sinceramente, sereno, equilibrado y he planteado interrogantes absolutamente razonables. Absolutamente razonables. ¿Trabajaste o no trabajaste para la presidencia del Consejo de Ministros durante Fujimori? ¿Trabajaste o no trabajaste en Cable Canal de Noticias, canal del gobierno de Fujimori para contrarrestar a Canal N? ¿No? ¿Trabajaste o no trabajaste para la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller recibiendo un dinero que es el mismo dinero por el cual estuvo con 3 años de prisión domiciliaria Héctor Chumpitaz? ¿Merece eso una explicación o no? Yo espero que la des, sinceramente. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ha ocurrido una cosa muy loca, o sea, yo hasta ahora no logro entender. Yo nunca me he metido con la señora Rosa María Palacios. Y ella escribe una columna prácticamente haciéndome responsable de primero de una conspiración, ¿no? Acá en Exitosa, que no existe. Y de alguna manera yo soy responsable de la salida del señor Juan Carlos Tafur de este grupo empresarial por no haberse sumado a esa conspiración que no sé de dónde la ha sacado. Entonces las dos cosas son falsas. Ni existe la conspiración, ni el señor Tafur salió por mi culpa. Y eres tú, Rosa María, la que me está acusando a mí de eso. Tú eres la que se ha metido conmigo. Yo ni me meto contigo, ni pienso en ti. Y encima la señora, a la hora que yo le quiero responder, me bloquea en el Twitter, como si yo le estuviera insultando o algo, cuando es ella la que se ha metido conmigo, y escribe: a los que me repiten las injurias solo le digo que serán bloqueados, como siempre. Advertencia, no voy a contestar las mentiras y medias verdades de Lucar. Él tiene un prestigio bien ganado en el campo de la verdad. A ver, dime, Rosa María, ¿es verdad o no es verdad que trabajaste para la presidencia del Consejo de Ministros durante lo que tú has llamado la dictadura fujimontesinista? ¿Sí o no? ¿Y quién te pagaba? ¿Trabajaste o no trabajaste en el Cable Canal de Noticias, que era el canal que hizo el gobierno de Fujimori y Montesinos para contrarrestar Canal N? ¿Sí o no? ¿Y quién te pagaba? ¿Recibiste dinero o no de Juan Carlos Hurtado Miller para apoyar su campaña electoral? ¿De dónde venía ese dinero, Rosa María? ¿Por qué Chumpitaz estuvo 3 años en detención domiciliaria por haber recibido esa plata y tú ni un día? Era el mismo dinero. O los dos iban presos o ninguno iba preso. Pero lo que no podía ocurrir es lo que ocurrió. Que una persona ingenua como Héctor Chumpitaz, que estoy seguro no sabía el lío en el que se estaba metiendo, actuó con inocencia para participar en una campaña de un gobierno en el que creía, ¿no? Y terminó 3 años con detención domiciliaria. Un héroe del fútbol nacional, uno de los más importantes. Y tú que recibiste billetes en la misma bolsa, no te pasó nada. No me parece justo, sinceramente. Dicho sea de paso, está hablando tu amiga Nadine Heredia ahorita. ¿Ah? Vamos a escuchar lo que dice Nadine Heredia. Adelante. Estas relaciones de Marcelo. Preguntas que están haciendo ustedes, lamentablemente, tenía que responderlas ante el fiscal, así que voy a tener que esperar a que el fiscal nuevamente haga la citación para poder responderle y ojalá no critique en esa oportunidad al abogado con el cual me asiste en ese momento para ejercer mi derecho de defensa. Muchas gracias. Exitosa. Sí, lamentablemente no puedo declarar. ¿Le ha señalado algo el fiscal, señora Nadine? ¿Va a venir su esposo, señora Nadine? Señora Nadine, Exitosa. estoy fastidiada, evidentemente. Bueno,
No ha querido decir nada Nadine Heredia, pero estamos en la línea con el señor Fernán Altuve, el abogado y analista político Fernán Altuve. Muy buenos días, Fernán. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Tengo algunas preguntas y te voy a robar unos minutos de tu tiempo. Primero, este tema de la cuestión de confianza, ¿cómo es que funciona? Porque Torne está diciendo que sí la pidió, pero en realidad no hay ningún lado donde quede explícito. Bueno, ya mandó la carta. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, la cuestión de confianza y la moción de censura son dos caras de una misma moneda. La única diferencia sustancial es que la cuestión de confianza la presenta el ministro, la vota el Parlamento, y la moción de censura la presentan los parlamentarios, ellos, y la votan. Otra diferencia es que la cuestión de confianza se presenta en el Pleno y de manera verbal, mientras que la cuestión de censura se presenta de manera escrita. El día viernes, el ministro Torne se presentó y en el diario de debates consta que está pidiendo una cuestión de confianza. Lamentablemente, los señores parlamentarios parece que ya se habían ido a saludar al presidente del Congreso de Chile o no estaban en su curul, etcétera, y no se dieron cuenta. Y el ministro ha tenido que mandar el día de ayer una carta reafirmando lo que había hecho el día viernes y pidiendo que se vote su cuestión de confianza el día de la próxima sesión. Es decir, mañana, ¿no es cierto? No sé si es mañana o es el jueves, no estoy seguro. Claro, pero eso es lo que tendría que ocurrir, pues digamos, ante cualquier duda sobre que la pidió o no la pidió, está el diario de debate, está su propia carta, ¿no es cierto? Diciendo, sí, la he pedido, ¿no? Pero por supuesto, este diario de debate. Por eso es que esta discusión me parece bizantina. Yo entiendo que ha habido muchísimos constitucionalistas que no se percataron o no entendieron lo que había ocurrido, y entonces ahora están diciendo los mismos que dijeron que no había cuestión de confianza, desmentidos por el ministro, que no procede. Pero ¿cómo no va a proceder si la pidió en tiempo y forma y la ha ratificado? Entonces yo creo que hay que dejar los formulismos y estas actitudes de legalidad extrema e ir al fondo. Que el Congreso diga si le va a dar confianza o no al ministro. Ahora, ¿cuán importante es la salida de Alfredo Torne desde tu punto de vista? A ver, hay dos planos. Hay el plano económico, que yo me imagino que en términos generales ni a la mayoría parlamentaria ni a nadie le gustaría ni le gusta que un ministro de Economía que tiene tantas responsabilidades y que tiene un perfil bastante técnico como Alfredo Torne se vaya, pero lamentablemente el problema que lleva Alfredo Torne ante el Congreso es un problema político, y entonces ese problema político se tiene que zanjar, y yo creo que el ministro ha hecho bien en preguntarle al Congreso: zánjalo tú, dándome la confianza y pasando esta página, o diciendo que no es subsanable el hecho político y me voy. Ahora, ¿tú has visto ese reclamo que está planteando alguna gente sobre ¿no? ¿Dónde está nuestra pregunta del día, señora Magariño, que se me ha caído? Que PPK debería cerrar el Congreso. O sea... Bueno, eso puede ser un deseo de algunas o de muchas personas, no lo sé, pero eso requiere un procedimiento constitucional que implica la cuestión de confianza, pero formulada por el presidente del Consejo de Ministros, no por el ministro de Economía. No por el ministro de Economía. Es decir, no, lo que tiene que ocurrir es que el presidente solicite el voto de confianza y que se lo denieguen ¿cuántas veces? Que se lo nieguen ¿cuántas veces? Que el primer ministro, no el presidente, el primer ministro debe solicitar el voto de confianza hasta en 2 oportunidades y sea denegado en 2 oportunidades, sucesivas o intercaladas. Ahora, ¿tú crees realmente que estamos en esa situación, Fernán? O sea, en ese nivel de que el Parlamento está poniendo al gobierno al borde del abismo y no lo deja gobernar. ¿Esa es la situación? A ver, no, yo no lo creo así. Yo creo que el problema es que aquí hay 2 fuerzas políticas que han ganado 2 poderes diferentes. Una ha ganado el Ejecutivo, la otra el Legislativo. Las 2 creen que han ganado, las 2 han perdido porque no tienen el otro poder. Y entonces
han tenido 10 meses actuando como si pudieran gobernar a espaldas de la otra. Eso es imposible. El Ejecutivo necesita al Legislativo y el Legislativo necesita al Ejecutivo. Y como eso no lo pueden entender, entonces estamos en este conflicto y en esta, diálogo de sordos. Ese es un diálogo de sordos. El punto es que aquí hay que encontrar un mecanismo, y yo creo que es un ministerio y un gabinete de concertación, un gabinete conversado, un gabinete parlamentario, un gabinete multipartidario, un gabinete de unidad nacional, como lo quieran llamar, donde haya figuras que puedan hablar con el presidente y que puedan hablar con los liderazgos de la mayoría a título personal, pero en el ejercicio del gobierno. Ahora, Y eso puede hacer del gabinete una instancia política de interrelación y diálogo. Ya, pero Fernán, esto supondría un nivel de madurez política de las partes, por un lado, y un nivel de decisión política del lado de PPK, en el sentido que con quien debe entenderse, según lo que tú dices, es con los fujimoristas. ¿No es cierto? Bueno, porque eso no lo van a aceptar de ninguna manera. Es decir, la gente de izquierda está claro, votaron por PPK para que no salga Keiko y ahí se acabó el amor, ¿no es cierto? De ahí para adelante, yo creo que lo que viene es una confrontación cada vez mayor con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, PPK está, digamos, en la opción o sigo gobernando solo o hago algún nivel de alianza y de entendimiento político con los fujimoristas. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, pero no solamente con el fujimorismo. Cuando yo hablo de un gabinete plural, hablo también de incorporar a otras fuerzas políticas, no solo parlamentarias, sino extraparlamentarias también. La izquierda de la señora Mendoza no es la única izquierda que hay. Tienen ahí a un ministro extraordinario como Jorge Nieto Montesinos, que podría ser un extraordinario primer ministro. Un primer ministro excepcional, de un gabinete más político. El gabinete técnico en una coyuntura política ha fracasado. Por favor, que lo entiendan en Palacio de Gobierno. Que manden al señor Zavala de embajador, lo va a hacer seguramente muy bien. En Panamá ha estado él. Fue un país estupendo donde claro, puede estar. O sea, digamos, bien. esa historia del gabinete técnico ya está claro, no funciona. Necesitas un político como presidente del Consejo de Ministros. Y además la hipótesis que ha sostenido al señor Zavala durante 10 meses es una hipótesis falsa. Él no tiene relación cercana con el fujimorismo. No sé quién se le puede haber ocurrido eso. ¿Quién ha vendido ese mito? Es un mito falso, no tiene una buena relación con el fujimorismo, no lo han recibido nunca, no ha conversado con Keiko jamás. Entonces siguen manteniendo un gabinete que técnicamente no surte efecto político, cuyo jefe no tiene acceso a la mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no tiene sentido. Una última pregunta, Fernán Altuve, que tiene que ver con esta discusión que se está planteando sobre la reelección de los alcaldes y la modificación de la ley o no. El tema es que para la elección del próximo año, ¿se puede o no se puede aplicar la ley contra la reelección de alcaldes y gobernadores? Porque se supone que salió después de que habían sido electos, ¿no? ¿Cómo va? La reforma, sí, la reforma constitucional que impide la reelección inmediata de alcaldes salió después de la elección del 2014. Por lo tanto, esa reforma solamente podría regir a partir del año 2022. Los alcaldes elegidos en el año 2014 pueden reelegirse en el año 2018. Ese es mi punto de vista. Obviamente el jurado puede tener un criterio diferente, pero yo creo que se va a ajustar a ese criterio porque no se les puede aplicar una norma retroactivamente. Ahora, ¿esto qué significa? Por ejemplo, discriminatoria. Demos un ejemplo. El señor Miyashiro, alcalde de Chorrillos, se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones y se inscribe. Desde tu perspectiva, constitucionalmente tendría derecho a hacerlo y es el jurado el que tendría que resolver. Porque algunos dicen pueden presentar una acción. En realidad no. Tendrían que ir ¿dónde? Al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, a lo mejor ellos pueden presentar una acción anterior, una consulta, un recurso, no necesariamente hay que esperar a la fecha de inscripción, porque obviamente el calendario electoral va a comenzar antes. Entonces, si el calendario del proceso electoral comienza antes, yo probablemente pueda pedir antes, cuando comience el calendario, que se me diga
cuál es la interpretación. Además, el jurado ya interpretó la aplicación de la norma en el tiempo, por ejemplo, en el caso de la alianza del APRA con el PPC, y dijo que la modificación que establecía un porcentaje de 1% adicional por alianza no se le aplicaba porque había salido después del momento en que se había realizado la alianza. Por lo tanto, quiere decir que las normas que se aplican, que se establecen, que se ponen en vigencia con posterioridad, no son aplicables. Está clarísimo, está clarísimo. Muchas gracias, Fernán Altuve, por atendernos. Gracias, Nicolás. Muy gentil. Está bien claro, ¿no? Bien claro el asunto. Pero, ¿qué piensa la gente sobre este tema que hemos planteado el día de hoy? A raíz del pedido de voto de confianza y de esta crisis que supuestamente hay de gobernabilidad, porque supuestamente el Congreso no está dejando gobernar al presidente PPK, ¿debería PPK hacer uso del recurso de que su primer ministro solicite 2 votos de confianza y si no se los dan, ¿no?, para el gabinete simplemente disuelva el Congreso y convoque elecciones? ¿Qué dicen las redes, Judy? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos Ciertamente el Congreso tiene muy mala popularidad, pues, ¿no? Y ante eso las redes han reaccionado, pero a favor o en contra. Vamos a ver qué nos dice Raúl Noriega. Como leí ayer, a Fujimori le dijeron dictador cuando cerró el Congreso en su tiempo. Y ahora, ¿cómo le dirán a PPK? ¿El Mesías? ¿El Salvador? ¿O también le dirán dictador? PPK está poniendo sus intereses personales antes que los del país. Carlos Alonso comenta que lo cierre para que traicione de nuevo a los que votaron por él, para que vean qué clase de personas metieron a la presidencia. De esa manera habrán nuevas elecciones parlamentarias y quién creen que saldrán elegidos nuevamente en el Congreso. Por otro lado, Águila nos dice que no se atreva a hacerlo porque saldrá perdiendo, pues la gran mayoría de peruanos volvería a dar el respaldo al Congreso con sus votos y PPK tendría que irse a su casa o a su país. A ver, que se atreva. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Elmer Rivas. No, dice, el Congreso no debe cerrarse. El pueblo soberano en ejercicio de la democracia ha elegido al Congreso de mayoría fujimorista y al Ejecutivo a PPK y punto. Señores, no estemos incentivando este tipo de atropellos. Rápidamente al Twitter, algunas opiniones. A ver, ¿qué nos dice Carlos Zapata? ¿Y PPK quiere que sus lobbies ganen más? ¿Que se cierre el Congreso? Hermit nos dice que ella no está de acuerdo con que se cierre el Congreso. Y por otro lado, ¿qué opina? A ver, Jorge Álvarez, ¿debe irse él del gobierno? Son algunas de las opiniones en el Twitter y en el Facebook, Nicolás. Sí, muchas gracias, Judy. Tenemos precisamente en la línea al congresista Hernando Ceballos del Frente Amplio. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto escucharlo. Acabamos de conversar con Fernán Altuve, que digamos es más o menos especialista en todos estos temas de procedimientos del Congreso, y lo que dice es que en realidad si uno se fija en el acta, en el registro de la, ¿no es cierto?, de lo que fue la presentación del ministro de Economía, él sí pide el voto de confianza, pero ante cualquier duda él ya la resolvió con una carta y que por lo tanto lo que debería procederse en la próxima sesión del Congreso es a votar si se le da o no ese voto de confianza. ¿Ustedes cómo votarían ante esa eventualidad? Nosotros estamos en desacuerdo con darle la confianza al ministro de Economía, ¿no? Es más, el Frente Amplio está dispuesto a pedir la censura del ministro. En esto no tenemos ninguna duda, porque más allá de cualquier otra intencionalidad política, nosotros sí creemos que lo realizado por el ministro, este tipo de diálogo que ha tenido con el Contralor, nos parece realmente indignante, ¿no? Y no corresponde a un ministro de Economía, ¿no? Ahora, sin embargo, muchos le han dado más importancia a las críticas que se han levantado sobre el Contralor o las observaciones que se han hecho sobre el Contralor. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a este otro asunto? Queda claro que ustedes creen que Alfredo Torres tiene que salir. ¿Y qué debe pasar con el Contralor desde la perspectiva del Frente Amplio? A mí me parece que el Contralor es vergonzoso. ¿Qué quiere que le diga, Nicolás? O sea, yo acá no estoy tomando partido como otros congresistas o por el Contralor o el ministro de Economía. A mí me parece vergonzosa la actuación del Contralor, más allá de si era legal o no legal grabar al ministro. Este es un tema secundario, en mi opinión. Me parece que el Contralor ha cometido suficientes errores como para que esté en el cargo. Pero todo se verá en su momento porque se ha formado una comisión específica para ver este tema.
espero que se maneje de manera absolutamente imparcial. Pero separando una cosa de la otra, la actuación de Torne me parece realmente lamentable, ¿no? Además de que desde nuestro punto de vista, la política económica no tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos la mayoría de los peruanos, entre ellos una política económica transparente, ¿no? Ahora, usted sabe que el Contralor Edgar Alarcón ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia contra el ministro Alfredo Torne por presunta interferencia del ministerio en las funciones de la Contraloría General de la República. Así es. Evidentemente, pues esta denuncia tiene un trasfondo, ¿no? Pero nosotros no podemos caer en estos dimes y diretes y el Contralor presentó para cubrirse las espaldas, para aparecer como víctima en esta situación. Pero más allá de todos estos errores del Contralor y de las denuncias que tiene sobre sí, que no las ha esclarecido y no ha actuado con la firmeza que pensamos debería haber actuado en temas como el tema de la compra de computadoras aquí en el Congreso, donde dijo de que eran cifras menores, así que no correspondía una investigación a fondo. Pero independientemente de esto, lo que no queda para nada claro, pues es un ministro de Economía que se sienta con el Contralor y de alguna manera condiciona la actuación del Contralor a mayores presupuestos y pone el nombre de Quinteros en el centro, ¿no? Ahora, a mí me parece que es algo vergonzoso. Pero Alberto Quintanilla, que también es del Frente Amplio, ha dicho que el audio de la conversación entre el Contralor y el ministro no amerita una censura contra Alfredo Torne. Es decir, hay dos posiciones en este momento en el Frente Amplio, una de Tierra y Libertad y otra de Nuevo Perú, ¿así es? No sé si esto es así exactamente. Yo no me puedo animar a señalar que esta es la posición de cada uno de los congresistas del grupo político Nuevo Perú, pero sí puedo señalar cuál es mi posición personal y la que hemos conversado con los congresistas de Tierra y Libertad, ¿no? Que consideramos que este ministro ha cometido errores, más que errores, ha cometido posicionamientos en el tema de la transparencia que son muy dudosos y que no debería estar al frente de la cartera. Bueno, yo le agradezco muchísimo, congresista. Ha sido Hernando Ceballos, congresista del Frente Amplio, que ha estado con nosotros por teléfono. Muchas gracias, congresista, muy gentil. A usted muy buenos días. Hasta luego, Nicolás. Está claro, sea censura o sea el voto que aparentemente va a ocurrir de la solicitud de confianza en 48 horas. PPK va a tener que hacer uso de ese ministro de reemplazo que anuncia. Qué increíble, ¿no? Cuando el pobre Alfredo Torres se está defendiendo en el Congreso, PPK decía que le tenía reemplazo. En realidad, lo mejor hubiera sido para Alfredo Torres renunciar, ¿no? Renunciar, era mejor para él, ¿no? Porque lo está haciendo en realidad por lealtad, ¿no? Pero no sé, en todo caso es una decisión absolutamente personal que va a terminar en el mismo resultado, va a estar fuera del Ministerio de Economía en unos pocos días. Vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar con Rodrigo Fernández de Paredes, él es gerente de Relaciones Institucionales de la línea 1 del Metro y vamos a conversar con él sobre esta iniciativa de establecer vagones del metro y buses del metropolitano dedicados a exclusividad a atender a mujeres como una de las medidas para protegerlas del acoso y los maltratos en el transporte público. De eso vamos a hablar tras la pausa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, son las 11:07 de la mañana. Está el Contralor General de la República presentándose ante la comisión que preside Marco Arana para evaluar su participación, no solamente en los audios, en el audio en el que habla con Alfredo Torne en un contexto absolutamente inaceptable. Incluso la propia reunión, por las características que tiene, resulta inaceptable, sino además de las denuncias que se han formulado en contra suya de haber recibido o de haber mantenido una actividad lucrativa cuando era vicecontralor, ¿no? Hecho que la ley prohíbe el negocio no el negocio de la venta de carros, sino el de la actividad lucrativa y algunas otras supuestas inconductas del Contralor. Vamos a seguir atentamente en unos minutos lo que está pasando. Hay un equipo de Exitosa, está en este momento en el Congreso.
Pero ahora está con nosotros el señor Rodrigo Fernández de Paredes. Él es gerente de Relaciones Institucionales de la línea 1 del Metro. Bienvenido. Gracias por la invitación, Nicolás. Yo quisiera primero, Rodrigo, como introducción, un poco de información sobre lo que está significando el Metro en términos reales de transporte de pasajeros cada día en la ciudad de Lima. Diariamente la línea 1 del Metro de Lima transporta 320.000 personas, básicamente entre el distrito de Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho. Son 11 distritos por los que pasa la línea 1. Esto, aunque parece mucho, significa solamente entre el 4 y 5% de todos los viajes que se hacen en un día. En Lima. Y el metropolitano entiendo que mueve más o menos el doble que el metro. Más o menos el doble. Ahora, con la ampliación que viene de la línea 1 del Metro de Lima, justamente con la adquisición de 20 nuevos trenes adicionales, más o menos esperamos llegar al 500.000 o 550.000 viajes por día, ¿no? Es decir, no es un tema de que no hay más demanda, no, la demanda está, solo que ya la oferta que tenemos disponible para los clientes ya no se da abasto. Es decir, ya la cantidad de trenes que tenemos hoy ya no alcanza para atender la cantidad de gente que pretende. Y eso tiene una explicación. Estamos transportando en este momento lo que se había pronosticado para el año 2035. Se pensaba que en el 2035 recién íbamos a transportar esta cantidad de personas en la ruta que estamos haciendo. Cuando entre la línea 2, que ojalá esté pronto, porque sabemos que está demorada, pero vamos a transportar, aparte de lo que línea 1 mueve, la línea 2 estima más o menos unas 750.000 personas más. Y ellos también van a traer más clientes a la nuestra. Por lo tanto, en general... Ahora, pero en este momento, ustedes están moviendo más o menos el 5%, pongamos, sí, ¿no? Y todo lo que es el metropolitano, entiendo que mueve más o menos el 10%. O sea que entre los dos sistemas masivos de transporte, digamos, adecuado y formal, está moviéndose solamente el 15% de todos los pasajeros que se mueven en transporte público. 15 o 20%. O sea, ya, digamos, el 80%, en el mejor de los casos, todavía se mueve en el sistema de las combis y en todos los sistemas, ¿no? Digamos, algunos de los cuales son hasta informales. Sí, claro, y es un tema de... Justamente, es un tema de alcance, es un tema de cobertura. Si hoy estuviera lista la red completa de metros en Lima, estaríamos hablando de 6 líneas funcionando debajo de toda la ciudad, moviendo, ¿qué? 4 o 5 millones probablemente por día, ¿no? El Metro de Santiago, si no me equivoco, mueve 2,5 millones de viajes por día, ¿no? Entonces acá, siendo Lima una ciudad bastante más grande, con más población, estamos hablando de una demanda que hoy se mueve en el transporte informal porque no tiene otro medio. Y porque el tren no pasa por su casa o porque el metropolitano no pasa por su casa. Pero ojalá que hubiera más cobertura del metropolitano, ojalá que hubieran más trenes, ojalá que tuviéramos la línea 2, 3, 4 funcionando, pero es un tema, pues, no que el ministerio está trabajando, pero lamentablemente no al... ahí yo no te quiero meter en problemas, pero alguien decía que con lo que se está gastando en la línea 2 del metro puede resolver todo el problema de los trenes en Lima si lo planteas con cifras más realistas, ¿no? Y con un proyecto más adecuado no solamente a la realidad de la ciudad, sino a la realidad de la economía nacional. Pero, en fin, lo cierto es que estamos atrasados, ¿no? Es decir, estamos y eso lo sufren los pasajeros todos los días. Yo he estado grabando en los últimos días porque he hecho varios programas en los que he tocado este tema y es impresionante el padecimiento del pasajero. O sea, mucha gente se queja de la gente que va en automóviles, ¿no es cierto?, pero la que peor la pasa no es la gente que está cómodamente sentado en su automóvil, finalmente, ¿no? Sí. Parado en un policía semáforo 10 minutos a veces, sino la gente que la pasa mal es la que tiene que viajar el transporte público, haciendo colas, ¿no? Y muchos de ellos viajando en la incomodidad de las combis, ¿no? Es que algo que hace un medio de transporte, y en pantalla estamos viendo la proyección de demanda versus la curva real de pasajeros que hemos tenido, es decir, ahí se ve claramente en la línea roja, ¿no?, lo que ha pasado. Lo que ha pasado efectivamente. Exacto, ¿no? Y la línea azul era lo que se proyectaba. Entonces, hoy estamos prácticamente en lo que se había proyectado para el 2035. Exitosa. Ahora, ¿qué pasa? Tú, en el metro, puedes ahorrar entre 1 y 2 horas por viaje. La gente que viene, por ejemplo, desde San Juan del Lurigancho, antes hacía un tramo en 2 horas y media o 3 horas incluso, y hoy lo hace en máximo 54 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Mejor en la calidad de vida. O sea, 54 minutos es si vas de extremo a extremo, del tren. Las 26 estaciones, desde Villa El Salvador hasta la estación Bayobar, que es la última, ¿no?, o la primera, dependiendo de dónde inicies. Pero ahí estamos hablando de que la gente, cuando tú le preguntas, ¿y qué usted hace con ese tiempo? Ahora
me puedo levantar un poco más tarde y desayunar con mis hijos, ahora puedo regresar a almorzar, ahora llego a acostar a mis hijos, ahora trabajo un poco más y gano un poco más de dinero. Entonces estás impactando directamente en la calidad de vida de las personas. Porque fíjate que te va a parecer loco lo que voy a decir, ¿ya? Pero tienen que ver. O sea, yo creo que una de las señales de atraso de nuestro país como sociedad es el tema de las empleadas domésticas. O sea, hay 500.000 de mujeres aproximadamente que viven en casas ajenas 6 de los 7 días de la semana, que tienen que dedicarse a cuidar a hijos ajenos, a darle de comer a hijos ajenos, que además, por lo general, comen una comida que no es la que come todo el mundo en la casa, duermen en las peores habitaciones, tienen unos horarios de trabajo salvajes simplemente porque son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Pero lo más serio de todo, finalmente, aparte del sufrimiento de estas mujeres, es que tienen a los hijos a su suerte. Sí. ¿No? Son cuidados por la vecina, la hermana, la mamá, o sea que nunca los va a cuidar igual que su propia madre, ¿no? Y muchísimos de estos casos son madres solteras. Entonces, esto está generando una crisis ya social. Entonces, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, yo trato de que las personas que trabajan en mi casa duerman en las suyas, ¿no es cierto? O sea, que lleguen a trabajar a una hora razonable y se vayan a una hora razonable, pero ¿cómo haces para ir hasta tu casa si te vas a demorar 2 horas y media? No hay cómo. O sea, 4 horas al día o más simplemente en ir y venir. Igual lo hacemos, ¿no es cierto? Somos flexibles con los horarios, etcétera, pero me parece una barbaridad que no tengamos o sea, sí. Te estoy dando un ejemplo de cómo es esta cadena, ¿no? De la importancia que tiene este tema del transporte. Por ejemplo, Gamarra y el Parque Industrial de Villa El Salvador son 2 de las zonas industriales más grandes de Lima y se han visto muy beneficiadas con esto, porque ahora, digamos, por ejemplo, ir desde la Estación La Cultura a Gamarra te demora 6 minutos o 5. Antes en carro y con el tráfico que había, aparte del riesgo de la seguridad y todo eso, te demorabas 30 minutos. Entonces, realmente es un impacto fuerte. Ahora, este tema de las mujeres, que en realidad te habíamos invitado para hablar de eso, pero yo creo que todo esto, lo que hemos hablado, es interesantísimo y trascendente. Que es el asunto este de los vagones exclusivos para mujeres. ¿Esto se va a implementar? Entiendo que esto se ha implementado en otros países, ¿no? No sé dónde he leído. En un país en donde está funcionando eso y con una demanda logística y recursos importantes, por ejemplo, es en México, ¿ya? México es un sistema muy grande que cubre toda la ciudad y que tiene un problema, digamos, de congestión muy importante. Y ellos decidieron implementarlo, pero ellos son quienes administran el sistema, el Estado, ¿ok? Nosotros somos una concesión. Tenemos la concesión por 30 años y no ponemos las reglas de juego. En el caso, por ejemplo, de la modificación de la tarifa, cambios en el horario, cambios en la frecuencia de trenes, abrir hasta un poco más tarde, abrir más temprano. ¿Eso depende de quién? Del Ministerio de Transporte. Del Ministerio de Transporte. Y ese es uno de los grandes temas que hay acá con el transporte público. Lo deben haber mencionado antes, seguro, invitados tuyos. Y es que acá no tenemos una unidad, una autoridad única de transporte que regule y administre tanto el metropolitano, el transporte público y todo lo que es la red de metros, sino que los metros dependen del MTC y todo lo que es el metropolitano y el transporte público depende de la Municipalidad de Lima. Entonces no hay una estrategia conjunta, claro. No hay un pasaje único, no hay una... O sea, tú deberías tener un ticket como en casi todas las ciudades modernas que te sirve para el metro y para el bus por igual. Sería lo ideal, claro. Entonces tú bajas del metro, conectas con el metropolitano, vas, entonces ya le estás dando mucha más cobertura a tu sistema. Pero hoy, como están las cosas... Cuando se han hablado incluso de la integración del metro, eso no es tan real, porque se ha dado integración solamente de traer un paradero del metropolitano cerca a la estación Gamarra, te bajas, pero tienes que comprar igual el boleto del metropolitano, o sea, tienes que tener dos boletos. Ahora, este tema concreto, ¿se va a aplicar o no se va a aplicar lo de los vagones exclusivos para mujeres? Listo, te respondo y te comento un par de cosas más. No depende de nosotros la implementación o no, depende del ministerio. Así está clarísimo. Entonces, y eso implica recursos, logística. ¿Por qué? Porque tienes, primero, ahora un dato importante que tal vez no se conoce, y es que el 52% de nuestros visitantes, de nuestros clientes, son mujeres. Entonces, no necesitaríamos un coche para mujeres, necesitaríamos en realidad mejor uno para hombres, ¿no? Entonces, creo que ahí... Entonces, lo que vemos acá en nuestro sistema es que implica ¿qué cosa? Implica personal para separar los coches. El metro está interconectado, todo el tren está interconectado, por lo tanto necesitarías personas que no dejen pasar a un lado a otro. Necesitarías definir leyes que te digan qué hacer en caso de que un hombre se meta a los coches de mujeres. Es decir, va mucho más allá de solo decir... Claro, que simplemente decir, claro, ahora, hasta demagógico puede ser, hay que hacer, ¿no? Suena fácil, pero no es fácil. No depende de nosotros hacerlo.
Pero importante también mencionar que han habido 27 casos de acoso en lo que va del año. 27 casos de personas que han denunciado. Claro, de denuncias. Así es. Y eso es bien importante porque normalmente no se atreven a presentar denuncias, ¿no? Exacto, y nosotros motivamos... ¿Y qué ha pasado con esas 27 denuncias? En todos los casos en los cuales la persona afectada reportó a nuestro personal de seguridad, a nuestro administrador, tenemos botones de emergencia dentro del tren, botones de emergencia en los andenes. Entonces, en todos los casos se detuvo... se capturó al infractor, al delincuente, al enfermo, al mañoso, al como queramos decirle, pero esas personas no tienen nombre. Entonces, lo que queremos es que denuncien. Hay mecanismos para hacerlo. Tenemos personal de seguridad privada, tanto encubierto como... Claro, porque eso es un buen mensaje, ¿no es cierto? O sea, el mañoso actúa en la impunidad, o sea, pero si sabe que está corriendo el riesgo de que lo detengan, de ser expuesto públicamente... lo va a pensar 10 veces antes de hacerlo. Que está ahorita el último detenido, está ahorita en la cárcel, ¿no? Entonces creo que tanto lo que es la policía ferroviaria, nuestro personal de administración, nuestra policía privada, está lista para poder atender cualquier denuncia. Y justamente estamos clarísimos, ¿no? Yo creo que eso es en lo que hay que poner la prioridad en lo inmediato, ¿no? Así es decir, bueno, está bien, discutamos lo de los vagones, pero, o sea, con este déficit además que tenemos para atender a todo el mundo, y un tema... pero que funcione este tema, ¿no es cierto? Que las mujeres denuncien, porque van a tener la garantía de que sus agresores van a ser debidamente castigados. Y que la ley sea fuerte con eso, porque muchas veces capturamos, por ejemplo, personas que han robado y al ser delito menor, lo llevamos a la comisaría, ponemos la denuncia y al día siguiente ya salió. Entonces, también ese es un gran tema que creo que afecta a toda la sociedad, no solo a nosotros. Muchas gracias a Rodrigo Fernández de Paredes, gerente de Relaciones Institucionales de la línea 1 del Metro de Lima. Muchas gracias. Gracias. Ha estado valiosa, creo, la información. Sofía Gallegos, ¿dónde está Sofía? En el Congreso de la República. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo desde el Congreso de la República. En estos momentos, el Contralor Edgar Alarcón se presenta ante el grupo de trabajo que evalúa los informes de su remoción. En estos momentos hace uso de la palabra la congresista Marielena Foronda. Controversial durante la argumentación que hizo el ministro de Economía aquí en el Congreso, tenía relación con métodos que no compartimos, sobre la exposición de un video, la grabación de un video. Yo quisiera saber cuáles fueron los mecanismos, cómo se dio este tema. Si usted tiene algún nivel de responsabilidad directa en esto, porque no compartimos esos métodos. Para que responda, señor Alarcón. Muy bien, señor presidente. Al igual que usted, yo tampoco no comparto esta forma o esta actividad de grabar. Y la verdad que yo me siento bastante indignado porque prácticamente se me ha imputado a mí la responsabilidad de haber realizado la grabación. Tal como lo mencioné públicamente y lo vuelvo a repetir, no es la primera vez que se me graban mis conversaciones en despachos de ministros. La grabación o la reunión que tuve con el ministro Martín Vizcarra en su despacho fue grabada y fue motivo que salga publicada en la revista Caretas la transcripción. Y en el programa Panorama también salió la transcripción, no salió el audio, pues salió la transcripción. Incluso fue motivo de preguntas de la periodista en su momento, que ella dice, ¿por qué se habló de una auditoría del Ministerio de Educación? Y el motivo de esa reunión con el exministro Martín Vizcarra fue saludarlo y decirle, ya acabó la auditoría de Chinchero, el país necesita que demos un gesto, que no estemos en constantes ajetreos o pugnas o peleas, y fui a decirle que la señora Fiorella Molinelli no debe salir de esa forma a los medios de prensa, prácticamente porque el día anterior salió un canal de televisión indicando que con apelativos o calificando con apelativos el informe de Contraloría. Entonces, eso le fui a reclamar. Y le dije, Martín, tú que acabas de renunciar, ojo, está por salir una auditoría del Ministerio de Educación y si has pensado colocarlo al señor actual ministro de Vivienda en Transportes, considéralo porque hay una auditoría que posiblemente tenga responsabilidad de ser cuando ha sido funcionario del Ministerio de Educación. Y esa conversación me la menciona la periodista. Voy al Ministerio de Economía a una reunión que primero fue postergada por el propio ministro, que yo solicité la primera reunión porque el ministro viajó con el señor presidente a la instalación de la Autoridad de la Reconstrucción en el Norte, se postergó la reunión, fue una segunda reunión que me convocó
asistimos a esta reunión con la única intención de decirle, ministro, ya a esa fecha eran 3 meses que había solicitado recursos para hacer el seguimiento, auditoría, las obras de saneamiento. Hasta esa fecha 3 meses, ahora ya son 4 meses. Te he pedido 13 millones y no me das ni un sol. Hasta la fecha tampoco no me da nada. Entonces, el motivo de la conversación no fue ir a hablar de chincheros. Yo no tengo y no tuve la intención ni el gesto, y no lo hice, no hice la grabación porque no es mi práctica, no es una práctica en la Contraloría. Si hubiese querido grabarlos, han ido a la Contraloría reiteradas veces, ministros, a hablar del tema de chinchero, a insistir. No, ahí están, no hay ninguna grabación. Entonces, señores, y ahora sale que yo soy el responsable también de la grabación. Lamento ese tipo de comentarios, esas denuncias que se vienen dando. Bueno, es Edgar Alarcón defendiéndose en el Congreso de la República. Dicho sea paso, ha presentado una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Alfredo Torne por interferencia en las funciones de la Contraloría. Ahora está con nosotros Godofredo Talaveres, presidente de la Federación Médica Peruana. Godofredo, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Tenemos un nuevo tema con lo del CIS, ¿no es cierto? Ahora resulta que además de todo el escándalo que ha habido sobre el manejo de los fondos del CIS que hemos conocido, sobre los supuestos embarazos, ¿no? Esas mujeres que daban a luz, pero, hasta varias veces en un año. Ahora tenemos el tema de las funerarias. ¿Por qué no nos explicas exactamente cómo es esto de la cobranza de subsidio por sepelio? Bueno, esto, como tú entenderás, es una parte administrativa que se hace cuando el paciente fallece, ¿no? Lamentablemente, como se puede escuchar, el pago se realiza después de 2 meses. Entonces, esto dio pie a que se firmen convenios con algunas funerarias, y estas se asumían el gasto del sepelio en el momento. Que después era repuesto por el CIS. Entonces ahí surge el inconveniente de que firman un documento y esto no solamente lo puede cobrar el familiar, sino como la funeraria daba el servicio, ellos se encargan. Y es por eso es que hay personas con 8.000, creo, hasta más, se han ocupado de hacer los entierros de más de 8.000 personas. Entonces esto ha dado lugar a que hagan, pues, como se ha mencionado, algunos doble cobro, pacientes que se les ha enterrado por 2 veces, hasta por 3. Sin embargo, estos son casos puntuales que no nos deben distraer de la parte central de la problemática del CIS. Actualmente, como hemos podido escuchar, también tienen una deuda con estas funerarias, ¿no? Unos están reclamando 600 y tantos mil soles, otros 350.000. Entonces esto significa que son más o menos 1.500 entierros que se han realizado y que no han recibido su pago. Sin embargo, acá hay que precisar, pues, que aquellos donde ha habido dolo, doble cobre o hasta triple, ¿no?, que se deben sancionar. Y si ya se ha identificado, ya deben ser denunciados. O sea, tú tienes por un lado, funerarias que han cobrado 2 y hasta 3 veces por el mismo entierro, claro, es por lo el mismo que sepelio. Hay otras funerarias a las cuales le deben fortunas. Claro, ellos mismos están mencionando, ¿no? Ahí entrevistaron en el programa que salió el domingo, y ellos reclamaban, por ejemplo, unos 630.000 y el otro 350.000 soles que les está debiendo el CIS. Sin embargo, el jefe del CIS dice que ellos no deben, sino deben a los pacientes. Pero se dio esta figura que los que hacían el entierro, que eran las funerarias, como el CIS le da el dinero 2 meses o mucho tiempo después incluso, entonces estos cobraban, hacían firmar un documento donde les autorizaban el cobro de este monto, que como también podemos darnos cuenta son de 350, 700 y 1.000 soles para un entierro completo, ¿no?, que también es algo, pues, una cifra reducida. Sin embargo, pues el problema del CIS no es ese, ¿no? La misma ministra menciona que ya la deuda de 740 millones ahora va a ser 500, ¿no? Y la deuda real es más de 2.000 millones, como ya lo hemos mencionado. Claro, lo que resulta increíble es que siquiera haya una discusión sobre cuánto debe efectivamente el CIS. Es una cosa que no se puede creer. Claro. O sea, ¿cómo una institución ni siquiera puede establecer con claridad cuánto es lo que debe y a quién?
Claro, el mismo señor Beteta, el anterior jefe, nos dijo que eran 740, ¿no? Y nosotros reclamamos que son más de 2.000, ya lo explicamos. En el Hospital del Niño, por ejemplo, son 72 millones y la deuda reconocida solo es 14, ¿no? En el INEN son... Pero ¿cómo es posible esa diferencia tan grande? Eso, o sea, pues, son gastos que no quiere reconocer. No quiere reconocer con cualquier disculpa, ¿no? Que se le pidió el examen de más, ¿no? Acá no estamos hablando de partos de hombres, porque eso no existe. El médico nunca va a poner, pues, un embarazo o un parto en un hombre. Ha habido digitadores que son los que hacen, ponen los códigos y a veces hay confusión. Pero eso también recalcar que todo lo que paga el SIS, ni un solo centavo va al trabajador. No va al médico, no va a la enfermera, no va al técnico, a la obstetriz, a ningún trabajador. Entonces, esto también es algo que nosotros exigimos, que se diga quiénes han hecho esto, así como han dicho ayer, han identificado las personas que son de las funerarias, que digan quiénes son los que han hecho estos llenados de la hoja fuga, donde se pone diagnósticos erróneos a toda costa como parto en hombres, y estamos seguros que no son los médicos, ¿no? Y la historia lo dice, porque la historia es el documento legal, y ahí está, va a constar que no es un médico el que ha hecho esto. Entonces, se está desviando el tema, se debía 740, ahora la ministra dice que serán 500 y lo va a pagar como... Ya se verá cómo se paga. Pero si se supone, eso es lo que no se entiende, se supone que estos son presupuestos ya asignados y decididos con anterioridad, es decir, se proyecta un presupuesto y se gasta contra ese presupuesto y se prestan servicios contra ese presupuesto. Así era. Entonces, ¿qué pasó con esa plata? Nunca llegó a los establecimientos, ¿no? Por eso es que ahorita estamos en una carencia total, no tenemos medicamentos, a pesar que la ministra diga que hay abastecimiento. La Defensoría ha dicho que hay más que en el 55% de establecimientos, medicamentos en forma adecuada. No tenemos insumos, no tenemos recursos humanos, no hay equipos, y la crisis cada día es peor. Hay amenazas ya de hospitales que van a atender solo hasta el mes de junio, porque incluso tenemos el caso del Hospital de San José de Chincha, que incluido el director y todos los gremios no van a poder atender más de julio porque ya no tienen presupuesto. Entonces nosotros exigimos que la ministra reconozca y pague la deuda que ya la dejó el señor Beteta, que era de 740 millones, se dé los 250 millones que se han reducido respecto al año pasado y los 324 millones que se dieron los 2 últimos meses para... Ahora, pero el discurso de la ministra es que, digamos, hemos entrado como una especie de revolución en el sector salud y que todo se está modernizando y que esto va para mejor. Pero bueno, esto no lo sienten ni los pacientes ni los... Es decir... mire, la ministra no está un día, no está un mes, ya va a estar 11 meses conduciendo el Ministerio de Salud. Hemos incrementado la anemia en 2 puntos, la tuberculosis sigue igual, tenemos la epidemia del dengue, que mejor no hablar porque es una catástrofe que ha ocurrido al país y no hacemos nada por mejorar, ¿no? Los especialistas cada día se van del Ministerio de Salud, ¿no? Se sienten maltratados. El año pasado casi 1.300 médicos entre enero y septiembre, casi 2.500 enfermeras entre enero y septiembre, y cada día falta personal calificado en el Ministerio de Salud, y esto es por un maltrato constante. La ministra nos menciona que hay corrupción, hay corrupción, hay corrupción. Esperemos pues que por lo menos ver una prueba, una denuncia, un sancionado. Hasta ahora no tenemos nada, ya son 11 meses propiamente y no tenemos ninguna sanción a ningún trabajador o a algún funcionario por corrupción. Entonces esperemos que no solamente nos mencione, sino que lo demuestre y lo denuncie. Y por supuesto que exigimos pues que cumpla con nosotros, ¿no? Nos prometió una escala en marzo públicamente, ya estamos a fines de junio y no tenemos nada. Y es más, tampoco nos recibe hace más de 3 meses la ministra. Bueno, así estamos, lamentablemente. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, ha estado con nosotros, y tras la pausa vamos a conversar sobre lo que está pasando también con los odontólogos. Va a estar el doctor David Vera Trujillo, él es decano del Colegio Odontológico del Perú, donde la situación está sinceramente bien complicada también. Muchas gracias, doctor Talavera, como siempre, por estar con nosotros. Antes de la pausa, un mensaje de nuestros auspiciadores. 6 de la mañana, hace unos minutos, escuchábamos a Godofredo Talavera, el presidente de la Federación Médica Peruana, hablar sobre la crítica situación que se está viviendo en general en el sector salud por la falta de presupuestos, que se ha vuelto a tal nivel asfixiante que hay algunos hospitales que simplemente no van a estar en condiciones de dar ninguna atención en el mes de julio.
Hay regiones en las que el presupuesto simplemente se empezó a acabar. Fines de junio no van a tener dinero para seguir operando. Y no solamente en Amazonas, en otras regiones del país. Está con nosotros para hablar de lo que está pasando también con los odontólogos. El doctor David Vera Trujillo es el decano nacional del Colegio Odontológico del Perú. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de ustedes para empezar? Yo he visto que hay una denuncia seria de ustedes de arranque con respecto al ejercicio ilegal de la odontología. Los falsos dentistas, como se les dice. La situación actual de la odontología en el Perú es paupérrima. Hay una brecha muy grande entre otras profesiones de la salud y la odontología en el sector público. En enfermeras hay 44.000 enfermeras y obstetras otras tantos, y odontólogos en el Perú, en el sector público hay solo 5.000. ¿Qué pasa entonces? Hay una sobrepoblación de cirujanos dentistas en el sector privado y la gente, ante eso, no sabe a veces diferenciar entre quien si lo atiende es un dentista de la práctica privada, titulado, colegiado y habilitado, o un falso dentista. Ante eso, nosotros trabajamos de la mano con la policía y el Ministerio Público para atrapar a estos falsos dentistas. ¿Se tiene una idea de cuántos pueden ser? Sí, se habla aproximadamente de 6.000 falsos dentistas a nivel nacional. Y lo peor, Nicolás, es que nosotros vamos, los atrapamos, algunas veces he salido algunos medios de televisión atrapando a un falso dentista, los atrapamos, les colocamos un juicio, les hacemos un proceso penal que dura 2 o 3 años, pero mientras tanto, a la semana, Nicolás, vuelven al mismo sitio o se llevan su sillón dental o se llevan sus otras cosas, otras maquinarias a 3 cuadras más arriba y siguen vuelven trabajando. A abrir un consultorio. Ante eso nosotros... Simplemente ponen su letrero dentista y listo. Ante eso presentamos un proyecto de ley a la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular hace ya meses para nosotros coadyuvar al Ministerio Público a que los colegios profesionales en general puedan ayudar a decomisar, ya que el Ministerio Público ya no tiene esta logística. Yo me acuerdo, y nadie nos da bola. Cuando yo trabajaba en la revista así hace una punta de años, doctor Vera, sí. Y uno de los reportajes que más recuerdo es el de los falsos dentistas. Claro. Y estamos hablando pues de... Y seguimos en la misma situación. 30 años atrás. Qué sí, barbaridad. Y el Poder Judicial no los mete a la cárcel, no le da presión efectiva, porque mientras que no se muera, ¿no? O mientras que no quede paralítico o algo tan grave, no le da, simplemente lo sancionan con penas no privativas. Ante eso, hemos enviado proyectos legislativos para cambiar un reglón del Código Procesal Penal de un artículo, y nuestro Congreso a veces no nos apoya, como en otro proyecto que tenemos que hasta ahora tampoco nos da la luz verde. Bueno, tienen otro tema con lo que ustedes llaman la discriminación para el ejercicio de la profesión del odontólogo. Es decir, si un odontólogo extranjero quiere ejercer en el Perú, ¿qué tiene que hacer? Esto trae a colación, para responderte esa pregunta, que al margen de que los dentistas, hay una sobrepoblación de cirujanos dentistas, porque las universidades ven un lucro en seguir... ¿Cuántos cirujanos dentistas hay? 42.000. Y ya pasamos, a nivel nacional, ya pasamos lo que nos recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que deben ser 2.000 pacientes por cirujano dentista, ya estamos ahora en 600. Hay una sobrepoblación, hemos hecho un estudio y todo eso. Entonces, encima, las universidades siguen sacando estudiantes de pregrado, lo ven un negocio, pero ya no es ningún negocio, porque el chico sale y no encuentra trabajo en el sector público, porque el MEF siempre dice que no hay presupuesto, y encima tiene que poner los precios muy bajos o dedicarse a taxiar, porque esa es la realidad. Y encima de todo eso, Nicolás, agárrate lo que te voy a decir. Un peruano cuando va al extranjero, te voy a citar España, va al extranjero para revalidar su título, porque tenemos un convenio de reciprocidad con más de 50, 60 países, al peruano le dicen, no, tú para mí no eres nadie. Pero soy doctor en mi país. No, para mí no eres doctor. Para mí tienes que volver a estudiar y tienes que pasar 2 años para convalidar, gastar más de 40.000 euros. Y en cambio, un español, para terminar, viene acá y la SUNEDU en tan solo 40 días le sella y piensa que los colegios profesionales somos mesa de partes, que tenemos que ya colegiarlos y en 40 días más 600 soles pueden trabajar. Ante eso, le dijimos a la SUNEDU, y acá está la carta. ¿Son títulos equivalentes? Se supone que sí. Es decir, ¿cuánto tiempo estudia un odontólogo? Tanto igual, pero el tema está 6 años, 5 años, 6 años, pero el tema está en que el acuerdo dice,
Tú vienes de España, yo te reconozco. Tú peruano vas a España y yo te reconozco. Por eso no sea en la realidad. Le dijimos a la SUNEDO, oiga usted, SUNEDO, ¿ustedes ven las competencias, si estos vienen formados o no? Acá está el documento que SUNEDO nos responde. Nosotros no realizamos evaluación académica de grados y títulos profesionales. Simplemente hacemos trámite. Ante eso, ¿qué pasa? Indecopi ha agarrado una campaña contra varios colegios profesionales, arquitectos, ingenieros y odontólogos y otros colegios profesionales más. Nuestra honorable Indecopi, con el tema de eliminar barreras burocráticas, evita que los colegios profesionales por lo menos le tomemos un examen de suficiencia para ver qué competencias tienen estos señores que vienen del extranjero, de Marruecos, de Bolivia, de tantos países. ¿Qué hacemos nosotros como colegios profesionales? Le decimos, a ver, por lo menos danos un examen para ver en qué nivel estás. Si apruebas este examen te puedes colegiar. E Indecopi dice, no. ¿Por qué le vas a tomar eso? Esto es discriminatorio. Pero lo más sorprendente es que esto no sea recíproco en todo caso, porque nosotros tenemos, digamos, damos por aceptado que el título que traen de otro país es válido y simplemente se le registra por un pago y en muy poco tiempo. Sí, el mismo trato deberíamos tener nosotros salir a cualquier país con el que tenemos convenio, ¿no? Y no lo tenemos, Nicolás. En Europa un peruano sufre en cualquier profesión muchísimos años, muchísimo dinero, y acá en el Perú es el país de las oportunidades, donde en 40 días puedes ejercer. Y cuando nosotros queremos tomar un examen de suficiencia para ver las competencias y salvaguardar a la población su salud, porque puede venir alguien que haya estudiado 3 años en el extranjero y de repente no sabe colocar una anestesia y te puede dar una lipotimia o un paro cardíaco, te puede estar transmitiendo una hepatitis C, que luego termina en una cirrosis o un cáncer hepático. Cuando nosotros tomamos un examen sobre eso, Indecopi nos dice, no, ustedes no pueden tomar nada, deben tramitar. Oye, un momentito. Primero está la salud de la población y nosotros como colegios profesionales hemos nacido por ley. Ahora, hay un tema que a mí me resulta paradójico. Tú dices, David, que hay 42.000 dentistas en el Perú. Eso significa uno... Colegiados. Colegiados, uno por cada 600 habitantes aproximadamente. Sin embargo, uno siente como que no hay los dentistas suficientes. Es decir, por ejemplo, debería haber dentistas... No en todos los colegios, pero en los colegios más grandes debería haber dentistas en todas las postas médicas, en todos los centros de salud. Es decir, me imagino por la relación que tiene con la importancia de la salud dental, ¿no? Se lo dije a nuestra señora ministra de Salud personalmente en su despacho, de que por qué no retomamos el tema de educar en los colegios, un dentista por colegio, y dijo que no hay presupuesto. Ella tiene mucha voluntad para trabajar, pero parece que está amarrada con el tema presupuestal. Como te dije, en el sector público, las postas en las zonas más lejanas del Perú, donde podría ir un dentista a trabajar, simplemente no lo hay. Y esa persona de bajos recursos, Nicolás, ¿con quién se atiende? Se va a atender de repente con alguien que no es odontólogo para solucionar un problema. ¿Y qué va a pasar? Le van a extraer la pieza. Es la extracción, claro. Y el Perú... Yo me acuerdo, Fernando Díaz hizo un muy buen reportaje a raíz de este tema de la salud dental de los peruanos hace años. Y lamentablemente esa imagen del peruano de sentado no era una caricatura, era una dramática realidad. Exactamente. ¿No? Es decir, la solución, tienes una carie, te sacan simplemente la pieza y te dejan, ¿no? 88% de nuestra población, en un estudio realizado serio del Ministerio de Salud, 87% tiene casi 88% de prevalencia de carie en nuestros niños, claro, de 5 a 7 y el problema años. es que la carie te afecta, te puede afectar el corazón, te afecta ¿no es cierto?, la digestión, te produce una secuela de otras... y no solo eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que está encabezando, por ejemplo, para que vean la importancia de los colegios profesionales, el Colegio de Nutricionistas, sobre el reglamento de alimentos saludables, que está ahora de moda. Están hablando de que el exceso de azúcar, de grasas, como hay en Ecuador y Chile, la ley semáforo, y no hablan de que todos estos productos que tienen alto contenido de azúcar no es que puedan ocasionar diabetes, otras cosas. Solamente. Sino que el 100% de los casos produce carie dental. Carie dental. Si estos chicos no se cepillan en 10 minutos o ciertos alimentos son pegajosos y chiclosos para los dientes, es por eso que se produce también la carie dental. Nosotros estamos muy de acuerdo en que el reglamento de alimentos saludables sea de repente revisado adecuadamente, porque la cantidad
de carie dental que se produce por exceso de azúcar es increíble y nadie lo advierte. No solo es obesidad, cáncer, otras cosas, sino este tema también. Muchas gracias al doctor David Vera Trujillo, decano nacional del Colegio Odontológico del Perú, por estar con nosotros. Muy gentil. De nada, Nicolás, un placer. Nos vamos por un momento al Congreso. Está Sofía Gallegos ahí. El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, está enfrentando a la comisión que lo está investigando. Adelante, Sofía, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, vivimos nosotros en el Congreso de la República. En estos momentos se viene desarrollando la rueda de preguntas y el Contralor Edgar Alarcón viene respondiendo a las consultas del congresista Héctor Becerril. Contraloría. Hemos interactuado con él de manera amical casi los 7 años de gestión del señor Fuad Curi. Ya no trabaja en la Contraloría. Entonces, en ese interín de la amistad, todos los días compartiendo con él, surgió el tema de la compra y venta de su camioneta y, por lo tanto, en mi caso, la renovación del vehículo que tenía. Congresista Becerril. Y para terminar esta primera parte, presidente, respecto a los 2 bienes inmuebles que se han comprado en la provincia de Camaná en el mes de septiembre del año 2008, actos inscritos en las partidas registrales que nos dio a conocer, preguntarle si tenía conocimiento de que en esos entonces ambos inmuebles tenían problemas legales, en tanto en las mismas partidas registrales estaban inscritos medidas cautelares en la forma de anotación de demandas del 18 de abril de 2006, es decir, de 2 años antes de la compra. Responda, señor Alarcón. Señor presidente, yo desconocía de esta información. Esta es una subasta pública que lo ha aprobado en la Municipalidad Distrital de La Punta, en Camaná, Cerrillos, y ellos, para sacar este proceso, que es una subasta pública, tienen que tener todos los amparos y los sustentos legales correspondientes. Entonces, al final, ellos estarían, de ser el caso, estarían en un tipo de responsabilidad o falta, ¿no? Simplemente yo he sido el que he estado el comprador, ¿no? Congresista Becerril. Ha terminado. Gracias, congresista Becerril. Vamos a otorgar la palabra al congresista César Vázquez para su turno correspondiente. Bien, Nicolás, hemos escuchado parte de la de preguntas, se le viene haciéndose una serie de consultas pues al Contralor Edgar Alarcón en relación a sus vehículos, pero uno de lo que más sorprendió de sus respuestas ha sido de que él ha adquirido esos 8 vehículos entre 2013 y 2017 cuando era vicecontralor, y él indica que estas compras consecutivas por parte de sus hijos es una acción por parte de una persona joven que requiere de renovación de sus autos. Adelante contigo, Nicolás. Sí, y ha llamado la atención también el hecho de que el Contralor ha señalado que no es la primera vez que lo graban, que reuniones que él ha sostenido con Martín Vizcarra y con el propio ministro de Economía han sido reportadas antes a través de transcripciones. Eso quiere decir que ha habido grabación de las reuniones. Qué cosa increíble esto, sinceramente. Pero en fin, está con nosotros la doctora Marely Chávez Arana. Ella es abogada de 170 empresarios que denuncian a una empresa constructora a la cual ellos han prestado servicios y que simplemente no les paga, y todos ellos son pequeños y medianos empresarios. Está con nosotros también el periodista Luis Fernando Ramos, director del programa Contraluz de Iquitos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Por qué no nos cuentan exactamente qué es lo que ha pasado? ¿Esta qué obra es y de qué constructora se trata? Esta historia ya está en prensa desde el año 2015. Se ha venido cuestionando la forma como se entregaron los créditos a empresarios de mediano y pequeño rango. Los mismos que han sido perjudicados y pretenden hacer creer de que es un tema comercial, un tema civil. Después de 3 años hemos logrado obtener el dictamen emitido por la 44ª Fiscalía, que formaliza la denuncia por delito de estafa agravada. ¿Pero de estafa de qué? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, utilizaron un modus operandi de manera a nivel nacional y de forma simultánea, en las cuales los pequeños y medianos empresarios entregaron sus bienes y servicios a la empresa CMC constructora Manto Sipcosac en ese momento. Sin embargo, de forma, ahora lo entendemos, ¿no?, inteligente, planeada,
la empresa se deshizo de todo lo que podía constituir un patrimonio para poder respaldar estos bienes y hacer el pago. Es gente esta historia, incluso contamos una historia en relación a lo que había ocurrido con una obra en Lima, pero o sea, sí. Te comento algo, Nicolás, te cuento un poco más del tema. Justamente en Iquitos, esta misma empresa, con otro nombre, por supuesto, ha ganado una licitación para construir el Hospital Iquitos. El Hospital Iquitos de Iquitos, César Gallar García. Yo soy de Iquitos. Y al momento que se dio la licitación, yo googleé el nombre de la empresa, del consorcio y quienes lo conformaban. Curiosamente, ahí encontré en el Google un informe que tenía ya buen tiempo atrás, que lo habías hecho en un momento cuando estabas en Punto Final. Claro. Logré ver el background de esta empresa, donde ha estafado a 170 empresarios, y me preocupé del por qué una empresa que tenía antecedentes de estafa, que estaba denunciado acá en la capital con estos 170 empresarios, de cual la doctora Marelli es la abogada, ¿por qué le habían dado como la buena pro a una empresa que está denunciada, que está con estos problemas legales? Entonces lo puse de manera pública y esto también tuvo rebote acá. La empresa Manto luego me envió varias cartas notariales en la cual me decían que las estaba difamando. Luego me amenazaron llamándome diciendo que tengo que retirar los informes de la página web del programa Contraluz y del YouTube porque estaba afectando su honorabilidad. Debido a eso es que me puse en contacto con la doctora Maril, los 170 empresarios que están casi como 20 ahorita acá en el canal, no pudieron entrar, por supuesto, por esas razones, y que hoy está teniendo un curso distinto el juicio. Hoy una fiscal y un juez, al parecer, no están manejando bien el tema y van a favorecer a la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, esta es una empresa que usa los servicios, ¿no? Para estar claros, de proveedores pequeños y medianos. Estos proveedores brindan el servicio, entregan los productos y no les pagan. Y luego, a la hora que quieren cobrar, la empresa no tiene con qué pagar. Simplemente la empresa quiebra. Pero eso se supone, yo recuerdo un caso donde habían hecho una obra para Cencosud y había, me parece, un conflicto con Cencosud y tienen un litigio con Cencosud. Pero no son las 170 empresas. Eso no guarda, el tema de Cencosud no guarda relación con los empresarios que en este momento, por ejemplo, que están abajo, han prestado sus servicios o han entregado sus bienes.